生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 36 al 40. Hermione, ¿por qué me llamaste aquí? Mientras guardaba los libros de texto dispersos en su bolso, el tono de Harry no era muy agradable. Había pasado casi un mes desde el ataque y una semana desde aquel aterrador partido de Quidditch. Aunque Lockhart se había extraído directamente todos los huesos del brazo, la poción de regeneración ósea de la señora Pomfrey lo sacó de la enfermería al día siguiente. Pero ese sentimiento... En resumen, Harry había reemplazado brevemente a su profesor más odiado por Lockhart en su corazón. Claro, esta clasificación solo duró hasta hace media hora, porque acababa de terminar una clase de pociones. En comparación, ese viejo era obviamente aún más irritante. Y recientemente, había surgido un rumor de quién sabe dónde que decía que el profesor Snape era en realidad un mago mestizo, y algunos magos incluso sospechaban que Snape era el heredero de la cámara secreta y se inclinaron para disculparse con él en persona. Harry recordaba vagamente la expresión de Snape en ese momento. Si las miradas pudieran matar, el gran salón probablemente se habría llenado de cadáveres. Durante las 2 semanas siguientes, la expresión del viejo murciélago no mejoró. Por ejemplo, en la clase de pociones de segundo año, que acababa de terminar, regañó a 6 magos seguidos, y, por supuesto, Harry tampoco fue ignorado. Snape tiró a la basura su poción de hinchazón a medio hacer. Durante este período, Hermione parecía tener sus propios asuntos que atender. Cada vez que Harry se la encontraba en la sala común de Gryffindor, solo intercambiaban un breve saludo antes de que ella se diera la vuelta y saliera de la sala común, abrazando un grueso tomo. Con Ron petrificado en la enfermería y Hermione ocupada con quién sabe qué, Harry de repente se dio cuenta de que ni siquiera le quedaba un amigo con quien hablar. Si a eso le sumamos el tormento alternativo de Lockhart y Snape, su estado de ánimo recientemente era pésimo. Esta mañana, Hermione, que llevaba un buen rato desaparecida, apareció de repente y le dijo a Harry que se encontraran después de clase por la tarde. Creía que habíamos roto. Al ver desaparecer a Hermione, apenas tuvo tiempo de decir vale antes de murmurar para sí mismo. Después de la clase de pociones, Harry finalmente vio a Hermione, que había llegado tarde 15 minutos después de la hora señalada. Lo siento, me equivoqué de hora. La chica se apoyó en la columna del pasillo, jadeando. Su cabello esponjoso parecía un poco descuidado en ese momento, casi enredado en la cabeza. Como de costumbre, sostenía en sus brazos 2 libros pesados. A juzgar por el bolso que llevaba colgado a la espalda, podrían haber sido más de un par. Pociones poderosas. Harry la ayudó con la pila de libros, observando con curiosidad el de arriba, con su cubierta mohosa, y lo hojeó, cerrándolo inmediatamente. ¿Quién sabe qué acababa de ver? ¿Una bruja con 8 brazos en la cabeza? Esto es, SHH, lo tomé prestado del área de libros prohibidos la semana pasada. Hermione hizo un gesto rápido para que guardaran silencio. Acompañó a Harry por las escaleras y continuó en voz baja. Conseguí la firma de Lockhart, pero por desgracia, Madame Pince no me dejó quedármela. Si es Lockhart, probablemente solo necesites dejarle una hoja en blanco en el escritorio. Harry sonrió con suficiencia, obviamente indiferente. En menos de 10 minutos, la llenaría con su nombre. Entonces, ¿has estado ocupado consiguiendo el autógrafo de Lockhart todo este tiempo? El tono de Harry era un poco brusco, claramente molesto con Hermione por descuidarlo últimamente. Claro que no. Hermione pareció atónita, como preguntándose por qué Harry preguntaría algo así. ¿Recuerdas la noche de Halloween? Señaló el pasillo, no muy lejos de ellos. Resultó que ya habían llegado al pasillo donde atacaron a Ron y Filch. Lo recuerdo, fue justo aquí. Harry se detuvo y miró hacia lo alto de las escaleras. En ese momento, Ron y Filch luchaban al final de la escalera. Él y Hermione acababan de doblar la esquina tras el ruido y los vieron a ambos petrificados en el sitio.
En ese momento, al mirar de nuevo, Harry notó una pequeña figura agachada en lo alto de las escaleras. Maullido, señora Loris. Al ver al elegante gato gris, Harry se frotó los ojos con incredulidad, pero esa voz ronca, como garras arañando el vidrio, confirmó la identidad del gato. Después de todo, incluso si era un poco más regordete, el único gato gris grande en el castillo era la señora Loris. Lo veo aquí a menudo. Hermione dio un paso adelante, acariciando la cabeza de la señora Loris bajo su mirada cautelosa. Para sorpresa de Harry, la señora Loris no la esquivó como de costumbre, aunque tampoco se apoyó en la palma de Hermione. Esto era increíble comparado con antes. Chirrido, un grito breve y curioso surgió de debajo de la señora Loris. Al instante siguiente, un escarabato negro se asomó entre su pelaje gris, olfateando con su hocico rosado antes de fijarse en Hermione. Hola. Saludó Hermione, sorprendida. ¿De dónde salió ese escarabato? No lo había visto antes. Ese es el escarabato de William, llamado Kabuda. Ginny lo trajo a la sala común. Harry dio un paso adelante, extendiendo la mano para tocar la cabeza de Kabuda, solo para que la pata de un gato la aplastara. Uf, un gruñido bajo y amenazante retumbó en la garganta de la señora Loris. Oh, se llevan bien. Mirando al escarabato luchar por subirse a la cabeza del gato, Hermione comentó con alegría. Siempre le habían gustado los gatos, y este escarabato no parecía una criatura feroz. Entonces, Hermione, ¿por qué me trajiste aquí? Harry se frotó el rasguño de la mano. La señora Loris no solía retraer las garras, sintiéndose aún más molesto. Preguntó irritado. Si es solo para ver un gato, no me interesa. Tengo práctica de Quidditch mañana por la mañana. Espera, he estado trabajando en esto. Hermione desvió su atención de la señora Loris, rebuscó en su bolso y sacó una gran jarra de agua. Se quedó en las escaleras, posando de una manera que a Harry le resultaba increíblemente familiar. Fue la misma postura cuando atacaron a Ron. Harry lo recordaba claramente de aquella noche de insomnio en la enfermería. ¿Qué quieres decir? Harry, levántate. Hermione negó con la cabeza juguetonamente, indicándole a Harry que se parara frente a ella. Agárrame del brazo, como Filch agarró a Ron. ¿Y entonces? Harry obedeció, aunque frunció el ceño. ¿Pero qué sentido tiene? Y luego, Hermione no respondió. Abrió la jarra y la vertió a sus pies. Oye, ¿qué quieres decir con esto? Harry no había terminado su pregunta cuando pareció darse cuenta de algo al levantar la vista. A la luz de las antorchas en la pared, vio claramente aparecer un agujero regular en los impenetrables ladrillos del castillo de Hogwarts. ¿Quieres decir? Subconscientemente miró a Hermione. Hacer clic, se escuchó el sonido del obturador de una cámara. Colin Creevey se asomó por detrás de su cámara, mirando a los dos individuos entrelazados. Oye, Harry, ustedes dos están saliendo. ¿Qué? Al ver a Colin, Harry soltó instintivamente la mano de Hermione. Al oír la palabra citas, que le resultaba un tanto chocante, el rostro de otra chica apareció involuntariamente en su mente. Cabello largo y negro, ojos negros. Había oído que era la buscadora de Ravenclaw. Un buscador y un buscador, eran una pareja perfecta. Quiero decir, buenas tardes, Harry. Colin hizo una pausa y se bajó la nueva cámara del cuello. ¿Qué haces aquí? ¿Estás investigando pistas relacionadas con los ataques? Miró a su alrededor, como si se diera cuenta de algo. Oh, no, claro que no, Colin. Harry, que ya se había imaginado una escena volando en una escoba con alguien, finalmente recuperó el sentido. Suspiró con cierta impotencia. El pequeño mago de primer año que tenía delante era prácticamente su sombra, siguiéndolo a todas partes, la mayor parte del tiempo con una cámara en la mano, tomando fotos constantemente. La noche en que terminó en el ala del hospital gracias a Lockhart, la petrificación de Ron fue solo un pequeño factor para su insomnio. La clave fue que este chico apareció de repente en el ala del hospital en medio de la noche y tomó 30 o 40 fotos de él. El niño parecía bastante satisfecho con su nueva cámara digital, incluso más diligente que antes a la hora de tomar fotografías. Así que estás aquí. Pasábamos por aquí y, casualmente, saludamos a la señora Loris.
Harry se inventó una excusa rápidamente. Conocía la personalidad de Colin. Si respondías a una de sus preguntas, te seguían innumerables preguntas más. Entonces, cortarlo de raíz fue el camino. Se agachó, fingiendo acercarse al gato de la señora Loris, pero el gato gris solo le dirigió a Harry una mirada fría, luego movió la cola, se levantó y se alejó lentamente por el pasillo, desapareciendo de la vista de los tres. Lo siento, tenemos otras cosas que hacer. Harry miró torpemente hacia el hueco, giró la cabeza para intercambiar una mirada con Hermione y, tras su asentimiento tranquilizador, le dijo a Colin: bueno, tenemos que irnos ya. En cuanto a las fotos, la próxima vez, definitivamente la próxima vez. Con eso, Harry agarró su mochila y la de Hermione y rápidamente se fue en la dirección opuesta a la que se había ido la señora Loris. ¿De verdad eres popular? Al doblar la esquina, asegurándose de que Colin no los siguiera, los dos encontraron una esquina desierta y Hermione levantó una ceja. Hermione, lo sabes, no quiero esto. Harry estaba un poco impaciente. El nivel actual de popularidad ya estaba empezando a afectar seriamente su vida escolar normal. Está bien, solo estaba bromeando. Hermione sacudió su cabello, un tanto despectivamente. Bueno, ahora, estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Harry asintió, reprimiendo la frustración en su corazón, y preguntó. Esa noche, ambos lo vimos. Ron y Filch no fueron alcanzados por un hechizo como dijo Dumbledore, ¿verdad? Ambos estaban mirando el agua en el suelo, porque había un baño al lado, y entonces se quedaron petrificados. Hermione asintió, con expresión seria. Encanto. Recuerdo que fue Lockhart quien dijo eso, murmuró Harry en voz baja. ¿En serio? Quizás se equivocó, y un error una vez no es gran cosa. Hermione sonrió, intentando restarle importancia. Ojalá fuera una vez. Dijo Harry, visiblemente molesto, con un tono algo brusco. Ese día, Lockhart hizo desaparecer mis huesos. ¿Sabes lo que se siente al tomar una poción regeneradora de huesos? Eso fue solo. Hermione quiso replicar, pero se quedó sin palabras, así que cambió de tema. Ese incidente no está relacionado con los ataques, ahora no estamos hablando del profesor Lockhart. Al notar el intento de Hermione de cambiar de tema, Harry no planeó discutir más con ella, por lo que suavemente volvió a encaminar la conversación. Está bien, entonces lo que estás tratando de decir es, recopilé algunos mapas de construcción de Hogwarts recientemente. Hermione sacó una pila de borradores de su bolso, y de ellos, sacó una imagen relativamente clara. Estas son imágenes que copié de Hogwarts. Una historia de la escuela A. En los borradores desordenados, había un contorno aproximado de un castillo, rodeado de textos anotados, que casi guiaba la mayoría de las habitaciones. Entretejidas en los ladrillos del castillo había líneas rojas intrincadas, retorcidas y caóticas. Son tuberías de drenaje, explicó Hermione. ¿Quieres decir que el monstruo de la cámara secreta se esconde en estas tuberías? Preguntó Harry, algo incrédulo, frunciendo el ceño. Entonces, ¿por qué no ha habido más ataques después de Owen? Aunque no sé por qué las víctimas estaban petrificadas, esta es definitivamente la explicación más probable. Hermione dudó, especuló tentativamente. Tal vez el heredero no abrió la cámara secreta de nuevo. No, Malfoy nunca dejaría pasar esta oportunidad. ¿Qué quieres decir, Harry? ¿Estás diciendo que Malfoy es el heredero de la cámara secreta? ¿Quién más podría ser? El tono de Harry sonaba un poco asombrado, evidentemente sin entender por qué Hermione no sospechaba de Malfoy. Snape es un mago mestizo, y en todo Slytherin, Malfoy es el más probable. Pensé que tenías pruebas. Hermione puso los ojos en blanco sutilmente. Si es solo que, de hecho, ese estudiante transferido, William, también era sospechoso para mucha gente. No, no puede ser William. Declaró Harry con seguridad, aunque no sabía muy bien de dónde provenía esa seguridad. ¿Y qué hacemos? Aunque sepamos dónde se esconde el monstruo, ¿cómo convencemos al profesor de que inspeccione las tuberías de drenaje? Harry bajó la mirada hacia el mapa. El laberinto de tuberías lo mareaba un poco.
Poción de encogimiento. Al principio pensé que sería problemático, fui específicamente al área de libros prohibidos, pero solo se necesita una poción que pueda aprender un estudiante de tercer año. Es simple, todos los materiales están incluso en el gabinete de materiales de la clase de pociones. Antes de que Hermione pudiera terminar su plan, una mirada seria cruzó el rostro de Harry. Inclinó la cabeza y comenzó a escuchar con atención. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Tengo tanta hambre, matar, quiero matar, como susurros de un demonio en el infierno. El rostro de Harry se volvió visiblemente sombrío. Al verlos desaparecer por la esquina, Colin jugueteó con desánimo con el dial de su cámara. Las pocas fotos recién tomadas aparecieron en la pantalla. Contempló a las dos figuras casi abrazadas durante un buen rato, hasta que finalmente se dio cuenta de la dirección que Harry miraba en la foto. Miró hacia arriba y el espacio perfectamente ordenado en el centro de los ladrillos le llamó la atención. ¿Tomar un trago? Apenas se había formado el pensamiento cuando el niño instintivamente levantó la cámara. Quebrar, en la oscuridad surgió una luz amarilla brillante. Se ha producido el segundo ataque. Los testigos siguen siendo Harry Potter, y sus pequeños compañeros. Las cosas empezaron a parecer extrañas desde el primer ataque, porque la víctima había sido el antiguo mejor amigo de Harry Potter. Así que, salvo contadas excepciones en la casa Slytherin, casi nadie sospechaba que Harry fuera el heredero, a pesar de estar presente en el lugar del ataque. Pero el segundo incidente es completamente diferente. No mencionemos que la escena del crimen fue la misma, el método fue el mismo e incluso los testigos oculares fueron exactamente los mismos. ¿No es esto demasiada coincidencia? Además, todo el mundo sabe que Harry Potter suele ser fotografiado en secreto por el mago Muggle atacado. Y fuentes han revelado que esto molestó a Harry Potter, quien expresó públicamente su desagrado por la víctima en varias ocasiones. Entonces, Harry Potter de repente derrotó al nuevo estudiante transferido y a Snape, convirtiéndose rápidamente en el sospechoso número 1 como heredero de la cámara secreta. Además, las últimas fotos en la cámara de Colin antes de que lo asesinaran se filtraron de alguna manera, lo que llevó a la teoría más popular ahora. Harry Potter abrió la cámara de los secretos para eliminar al más problemático del trío, para poder disfrutar de un mundo para dos con Hermione Granger. Colin Creevey descubrió esta verdad y pagó el precio. En cuanto a por qué Harry quería informar al profesor, he visto muchas películas, donde el verdadero culpable a menudo regresa a la escena del crimen después de que todo termina, dijo un cierto mago Muggle con confianza. En la sala común de Gryffindor, la habitual música alegre no sonaba hoy, creando una atmósfera inquietante. Casi la mitad de los pequeños magos de Gryffindor estaban reunidos a un lado, e incluso los gemelos Weasley, normalmente bulliciosos, estaban sentados tranquilamente en el sofá, con sus cabezas pelirrojas agrupadas como si estuvieran en una reunión familiar. El fuego escarlata ardía en la chimenea de ladrillo rojo. El crepitar de la leña solía ser relajante, pero ahora Harry lo encontraba cada vez más molesto. La llama, normalmente cálida, no le ofrecía ningún consuelo, así que cogió el atizador apoyado contra la chimenea para atizar las llamas con suavidad. El resplandor oscurecía sus expresiones faciales. Acosar. Al ver las sombras parpadeantes, Hermione asomó la cabeza desde detrás de la gruesa edición completa de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos y miró con curiosidad al chico que removía el fuego. En el momento en que la niña habló, los murmullos persistentes en la sala común se detuvieron abruptamente y luego rápidamente se convirtieron en un zumbido ruidoso. Vuelvo al dormitorio. Harry respiró hondo, sintiendo que sus extremidades se enfriaban, se levantó y se preparó para salir de la habitación. Espera, ¿no quedamos en quedarnos juntos esta noche? Hermione frunció el ceño, mirando la espalda del chico. Estoy cansado. Harry negó con la cabeza, no dudó y pronto desapareció por la escalera que conducía al dormitorio de los chicos. Cuando Harry salió de la sala común, el aire en la sala común de Gryffindor pareció encenderse por completo, las discusiones previamente reprimidas ya no estaban ocultas, comentando en voz alta sobre el chico recientemente fallecido. Oye, Weasley, eso no es.
Preguntó en voz alta un chico de sexto año al grupo de pelo rojo, miró a Hermione que no se había ido y tosió 2 veces apresuradamente. ¿Es lo que todos dicen? La expresión de Perky era vacilante, frunció el ceño profundamente, pero antes de que pudiera responder, Ginny se levantó primero. Claro que no, ustedes solo son capaces de chismear a espaldas de los demás. Sus emociones se agitaron y su rostro se sonrojó, casi igualando el color de su cabello. Pero no podemos estar seguros, Ginny. Perky negó con la cabeza. Sí, yo también creo que Harry no es así, pero, George habló vacilante, con la voz teñida de duda. Ginny parecía incrédula, su pecho, que no tenía nada de especial, se agitaba intensamente mientras observaba los rostros de sus 3 hermanos, respiró profundamente y se giró para salir de la sala común en silencio. ¿A dónde vas? Se acerca el toque de queda. Perky frunció el ceño. Pero lo único que respondió fue el murmullo disgustado de la dama gorda. Tenemos que encontrarla. Snape está de guardia esta noche, murmuró Fred, poniéndose de pie y dándose una palmadita en el bolsillo como si confirmara algo. Me voy, necesito hablar algo con ella. Hermione apareció junto al trío, su mirada se detuvo en el lugar donde Ginny desapareció. De alguna manera, sintió una premonición. Hermione, en realidad no sospechábamos de Harry, es solo que, tras ser sorprendido por el protagonista hablando mal, George se rascó la cabeza, sintiéndose un poco culpable. Era sincero, aunque la aparición de Harry era demasiado casual esta vez, y el sujeto se negó a explicar nada. Lo sé, pero no eres apto para encontrar a Ginny, Hermione asintió, buscando una excusa. Solo terminarías discutiendo con ella. Fred y George intercambiaron miradas, luego asintieron con conocimiento, Hermione tenía razón, Ginny solo discutiría con ellos. Bueno, qué lástima que Harry ya se haya ido, si no, sería la mejor opción. Fred asintió y, con sigilo, sacó un rollo de pergamino de debajo de su capa, detrás de Perky. Tú decides. Un compañero imprescindible para las excursiones nocturnas. ¿Qué es esto? Hay instrucciones dentro, aunque aún no las hemos descifrado del todo. Fred se encogió de hombros, y George se inclinó para añadir. Se las robamos a Filch durante nuestro primer año. Este pequeño nos enseñó más que todos los profesores de la escuela juntos. Mientras hablaban, simultáneamente le guiñaron un ojo a Hermione. Puedes probarlo tú mismo, susurraron al unísono. Bueno, Hermione aceptó el pergamino algo confundida y abrió el retrato de la dama gorda. Vuelve rápido, trae a Ginny, ordenó Perky con severidad desde detrás de ella. 1 a 1, justo antes del toque de queda, y se van corriendo. Refunfuñó la señora gorda, haciéndose a un lado a regañadientes. Creo que esto es demasiado. Hermione no respondió, salió rápidamente de la torre de Gryffindor y luego desdobló el pergamino a la luz de la antorcha. Blanco. La niña lo examinó de arriba a abajo y, mientras lo hacía, una hoja en blanco cayó de la capa interior. Hermione tomó el papel y, leyendo los caracteres que contenía, levantó incrédula su varita hacia el centro del pergamino. Lo juro solemnemente, no estoy tramando nada bueno. A medida que su voz se apagaba, la tinta empezó a aparecer en el pergamino en blanco. Bajo la mirada atónita de la niña, estas líneas y manchas de tinta formaron un mapa extremadamente intrincado del castillo. Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta. Proveedores de ayudas para los hacedores de travesuras mágicas. Estamos orgullosos de presentar el mapa del merodeador. Y esto no fue suficiente para sorprenderla, vio los nombres apareciendo en los pasillos. Ginny Weasley estaba en medio del pasillo 2 niveles debajo de ella, el profesor Snape acababa de salir de su oficina, Nick casi decapitado estaba vagando por el gran salón. Incluso vio su propio nombre, de pie en la entrada de la torre de Gryffindor. Hermione respiró hondo con atención y luego, como si se diera cuenta de algo, apuntó el mapa hacia la luz, buscando frenéticamente de arriba a abajo. Está bien, no hay una palabra en el mapa llamada monstruo en la cámara secreta. Este descubrimiento dejó a Hermione un poco decepcionada. Bueno, quizá lo pensé demasiado, suspiró Hermione.
Quizás este mapa solo marca a los humanos y fantasmas en el castillo. O quizás el monstruo de la cámara secreta no tiene nombre. Hermione pensó que la segunda suposición podría ser correcta, ya que en algún momento desconocido, un pequeño punto apareció a la derecha del punto que representaba a Hermione Granger en el mapa. Hola. Mirando al gran felino que estaba en cuclillas junto a la armadura, Hermione lo saludó torpemente. Como mascota del cuidador del castillo, la señora Loris siempre ha sido la fiel asistente de Filch para atrapar a los pequeños magos que deambulan por la noche. Si ves a este gato por casualidad mientras deambula de noche, significa que Filch y su castigo están cerca de ti. Pero desde que Filch fue atacado y permaneció en la enfermería, la señora Loris perdió esa intimidación, y el gato también se recuperó un poco de su aspecto enfermizo gracias a una mejor alimentación. Pasó de ser un gato que todos odiaban a uno al que la mayoría acariciaba al pasar. Por supuesto, en cuanto a si te rascan después, eso dependerá de tu suerte. Y Hermione parece haber tenido bastante suerte estos días. Apartando la mirada de la señora Loris, Hermione volvió a mirar el mapa que tenía en la mano. Un punto que representaba a Ginny ahora continuaba hacia abajo, aparentemente dirigiéndose al pasillo, pero ¿qué haría ella en el pasillo en ese momento? Al ver a Snape subiendo desde las mazmorras en el mapa, Hermione respiró profundamente. Necesitaba acelerar, o que Snape atrapara a Ginny era solo cuestión de tiempo. Guardó el mapa del merodeador en su mano y rápidamente abandonó la torre por la escalera de caracol. La señora Loris miró en silencio en la dirección en la que se había ido la niña, con su larga cola erguida detrás de ella. Pi. Un escarabato se subió a su cabeza y, después de un breve chirrido, la señora Loris se levantó lentamente y comenzó a trotar en la dirección en la que la niña se había ido. La chica recorrió apresuradamente los pasillos. Aparte de ser un poco inquietante por la noche, el castillo no era muy diferente del día, con susurros constantes provenientes de los retratos, fantasmas que a veces flotaban cerca del techo y armaduras que se rompían y empezaban a cantar a todo volumen en cuanto alguien pasaba. Todas estas tonterías estuvieron presentes también durante el día. Bajando rápidamente las escaleras frente al aula de defensa contra las artes oscuras, Ginny suspiró. No era la primera vez que salía de la sala común de Gryffindor después del toque de queda, pero era la primera vez que lo hacía sola. Desde que el instigador del diario la había abandonado, ella no había actuado sola en mitad de la noche. Pero esta vez fue realmente por necesidad, incluso sin la interrupción de la reunión familiar, estaba desesperada por saber por qué, aunque William había enfatizado muchas veces que el diario se había llevado correctamente, por qué los ataques todavía ocurrían. Podría ser que se equivocaron y que el diario no estuviera relacionado con los ataques, la cámara secreta y el heredero. Pero el diario efectivamente apareció en Ron. ¿O ese estudiante de intercambio ha estado mintiendo todo este tiempo? ¿Es el verdadero heredero? Al pensar en esto, la expresión en el rostro de Ginny comenzó a endurecerse, simplemente no podía imaginar, si William había sido engañoso todo el tiempo, entonces sus acciones al buscarlo ahora. La niña se detuvo inconscientemente y su rostro mostró incontrolablemente una expresión de horror. Bien, después de que se perdió el diario, toda la información que obtuvo fue transmitida casi en su totalidad por William. Podría ser, si el lado opuesto es de hecho el heredero, ¿qué pasaría? Aunque ambos son estudiantes nuevos, Ginny no cree que pueda manejar a un estudiante de quinto año. Además, a juzgar por el comportamiento habitual de William, el otro bando no es una mestiza que acaba de descubrir la magia, quizás debería contárselo a un profesor. Pero claro, ¿qué profesor le creería a un pequeño mago de primer año recién llegado a la escuela? Tranquila, Ginny, piensa en algo positivo, quizá las cosas no sean tan malas como parecen. La niña respiró profundamente, comenzando a consolarse en silencio, continuó bajando las escaleras, pero el autoconsuelo psicológico no pareció funcionar bien y sucedió lo inesperado. Grieta, con un sonido nítido, la pantorrilla de Ginny cayó directamente en una grieta de la escalera que iba del segundo al primer piso, y sus pensamientos caóticos la hicieron olvidar por completo que allí había un colapso.
Ginny instintivamente hizo todo lo posible por salir de la escalera, pero al instante siguiente, una voz que jamás quiso oír resonó desde abajo. ¿Quién anda ahí? La siniestra voz la incomodó con solo escucharla. Snape. Es tarea de Snape esta noche. Maldita sea, se le olvidó algo tan importante. Cuanto más ansiosa estaba, más fácil era cometer errores. Al escuchar los pasos cada vez más cercanos, Ginny casi se dio por vencida, pero justo en ese momento, alguien la agarró del hombro por detrás, y mientras los dos ejercían fuerza juntos, la pantorrilla de la niña finalmente fue sacada de la grieta de la escalera. Ella, Hermione. Correr. Hermione miró el pergamino que tenía en la mano y tiró del brazo de Ginny, echando a correr desbocada hacia el pasillo de la derecha. Tras doblar 7 u 8 esquinas, abrió la puerta del baño más cercano y las dos chicas entraron corriendo. Uf, bien, no nos alcanzó aquí. Al ver a Snape elegir otra dirección 3 bifurcaciones más allá en el mapa, Hermione finalmente respiró aliviada. ¿Qué es esto? Preguntó Ginny inconscientemente, mirando el mapa del merodeador en la mano de la niña. Sí, ¿qué es esto? Este es el merodeador, respondió Hermione inconscientemente, pero antes de terminar de hablar, se dio cuenta de algo, se giró para mirar la parte trasera de los dos e inmediatamente se oyeron 3 gritos claramente distintos en el baño. Harry, en realidad todos creemos que no eres el heredero. En el dormitorio de chicos de Gryffindor, Neville, en pijama, le expresaba su apoyo a Harry con sinceridad, mientras que Dean y Seamus, a su lado, también asentían con seriedad. Lo sé, respondió Harry con cierta impotencia. Aunque saber que aún había gente creyéndole le mejoraba mucho el ánimo, el chico miró la cama vacía de la habitación. Sus ojos reflejaban un atisbo de soledad. ¿Dónde estás? Quiero, matar, nadie puede impedirme, quiero destrozar, sin previo aviso, una voz que parecía venir del infierno volvió a resonar en los oídos del chico, Harry bajó la cabeza instintivamente, esta vez la voz parecía venir de debajo del suelo. ¿Sabes, Harry, nosotros? Silenciar, Harry saltó de la cama, presionando su oreja contra el suelo y escuchando atentamente. ¿Qué te pasa? Neville parpadeó sin comprender. Pero Harry no respondió, pareció sacar rápidamente algo de debajo de la cama y luego salió corriendo del dormitorio sin decir una palabra. Interrogación de cierre. ¿Qué le pasó? ¿Será que está planeando el próximo ataque? La expresión de Seamus se tornó algo horrorizada. ¿No dijiste que le creías? Replicó Neville. ¿Desde cuándo? ¿Quién eres? La mirada de la niña escrutó a los dos pequeños magos que de repente irrumpieron en su territorio a través de sus gruesos lentes. Espera, te recuerdo. Myrtle la Llorona se palmeó la cabeza, señalando a una de las chicas frente a ella, gritando. Te recuerdo. Repetía, agitada, con su cuerpo semitransparente ondulando. Tú fuiste quien se rió de mí en la fiesta de cumpleaños. Oye. Baja la voz. Intentó interrumpir Ginny, pero Myrtle la Llorona, que lloraba, o mejor dicho, el espíritu que hacía honor a su nombre, una vez que sus conductos lacrimales se activaron, las lágrimas fluyeron libremente como una compuerta abierta de sus ojitos transparentes. ¿Crees que no sé cómo me llaman a mis espaldas? Myrtle la Llorona gorda. Myrtle la Llorona fea. Pobre Myrtle la Llorona, llorona y malhumorada. Myrtle la Llorona se cubrió los ojos y se giró para entrar corriendo al cubículo. Un chorro de agua brotó hasta el techo desde detrás de la puerta. Debería suicidarme, debería morir, no, ya estoy muerta. Una voz apagada, acompañada por el sonido del agua, salió de detrás de la puerta. ¿Cuál es su problema? Mirando el baño frente a ella, Ginny se rascó la cabeza un poco desconcertada. Sí, tengo problemas. Tengo el pequeño problema de haber muerto ya y no poder volver a morir. Un grito salió de detrás del cubículo y una gran mancha de agua empezó a filtrarse por debajo de la puerta. Bueno, parece que no podemos quedarnos aquí. Hermione miró el pergamino que tenía en la mano y, tras asegurarse de que no hubiera nadie en el pasillo, finalmente asintió.
Espera un momento, hizo una señal Ginny, frunciendo el ceño, se metió en el agua y acarició el lavabo metálico. La confusión en sus ojos se hizo más evidente. Me siento como si ya hubiera estado aquí antes, dijo la chica en voz baja. Este es un baño de chicas, tal vez en algún momento, dijo Hermione instintivamente, pero al momento siguiente, vio la expresión en el rostro de Ginny. Oh, está bien, es diferente de lo que dijiste. Ginny negó con la cabeza sin responder, sus dedos se deslizaron sobre el lavabo hasta que, deberíamos irnos. Al ver que el agua fría ya le llegaba a las pantorrillas, Hermione guardó rápidamente el pergamino y la agarró del hombro para sacarla del baño. El viento frío de diciembre era cortante, finalmente, Ginny pareció volver en sí, viendo a Hermione secar el dobladillo de su túnica de mago después de llevarla a un lugar seco, instintivamente se mordió el labio. ¿Tuviste una pelea con Perky hoy?, preguntó Hermione sin levantar la vista. En ese momento, ambos estaban en el pasillo que conducía a la escalera del gran comedor en el primer piso. Ella acababa de echar un vistazo antes de salir del baño. Snape ya estaba en el cuarto piso, y otro profesor Flitwick, que patrullaba, acababa de bajar de la torre de Ravenclaw. Entonces, este lugar era seguro temporalmente, siempre y cuando Peeves no viniera corriendo desde el pasillo a causar problemas. Ante la mención de Perky, el rostro de Ginny se oscureció rápidamente, más o menos, no puedo entender por qué sospecharían de Harry Potter, él, se quedó en nuestra casa la mitad del verano, ¿no pueden ver qué tipo de persona es? Al hablar de Harry, la cara de la niña comenzó a sonrojarse involuntariamente. Tal vez, los cerebros de esos chicos podrían estar ubicados en otro lugar. Hermione asintió de inmediato en acuerdo, entendía bien un principio. Si quieres descubrir secretos de alguien, es mejor seguirle la corriente. Pero, ¿confías tanto en Harry? Ella bajó la voz y habló misteriosamente. ¿Qué quieres decir? Ginny estaba un poco confundida. No quería mostrar su curiosidad, pero como se trataba de Harry Potter, no pudo reprimir su impulso interior y solo pudo mirar a Hermione con sus ojos marrones heredados de su madre. Ginny por supuesto sabía lo cercanos que eran Hermione y Harry. Para ser honesta, aunque estaba completamente en desacuerdo con el rumor de que Harry era el heredero de la cámara secreta, los chismes sobre Harry y Hermione todavía la afectaban. Harry en realidad me está ocultando algo. Hermione bajó la voz de nuevo, al ver que Ginny había captado su atención, un destello de alegría brilló en sus ojos. No lo soy. Una voz llena de resistencia sonó desde un lugar vacío cercano. ¿Acosar? Hermione miró instintivamente, pero no había nada. Ginny también se sobresaltó y al instante se escondió tras la armadura, contra la pared. Oh, esta hermosa dama. La armadura inclinó la cabeza. Cállate. Ginny no levantó la vista. Está bien. La armadura levantó la cabeza. ¿Eres tú, Harry? Hermione frunció el ceño con fuerza. En la sala común, había presentido que Ginny definitivamente sabía algo sobre los ataques, pero la situación en la que se encontraba se vio alterada por esa simple frase. Le fue imposible no sentirse molesta. Claro que soy yo, ¿quién más podría ser? Harry se quitó la capa de invisibilidad y apareció de la nada frente a ellos. Al ver aparecer al chico, Ginny encogió la cabeza tímidamente tras la armadura. Pensé que estabas dormido. ¿Cuándo llegaste?, preguntó Hermione. Desde cuando Ginny mencionó que me quedé con la familia Weasley. Harry giró la cabeza instintivamente hacia un lado, mientras la chica que acababa de asomar la mitad de su cabeza por detrás de la armadura volvía a desaparecer. Si hubieras dicho que habías estado aquí todo el tiempo, habría estado bien. Hermione se palmeó la frente, suspirando impotente. Después de verse atrapada en esta situación por Harry, probablemente no obtendría ninguna respuesta esta noche. Pero Harry evidentemente no tenía intención de dejarla ir tan fácilmente. Entonces, ¿acabas de decir que te estoy ocultando algo? Miró a Hermione con enojo, su tono lleno de preguntas, claramente con la intención de llegar al fondo del asunto. No, nada en absoluto. Hermione respiró hondo, sentía ganas de maldecir. Tú también sospechas de mí, ¿no? Aunque cada vez que has estado conmigo hemos visto a esa gente. Harry no se dio cuenta de nada del humor de Hermione.
Gritó con fuerza, como si quisiera desahogar su reciente insatisfacción. Desde que Ron se quedó petrificado, cuando hemos hablado más de 10 minutos. ¿Has dudado de mí desde entonces? No. Cuanto más hablaba Harry, más sentía que su razonamiento era correcto, la sensación de estar sutilmente aislado se desahogó, así que has empezado a distanciarte de mí desde entonces. Las protestas de Hermione fueron débiles en comparación. Yo no. Solo porque escuché voces diferentes. ¿Qué voces oíste? Una mano le dio una palmadita a Harry en el hombro desde atrás, esa calidez familiar una vez más recorrió su cuerpo en un instante, las emociones ya estaban agitadas, Harry se dio la vuelta entre lágrimas. Mamá, la voz del niño estaba un poco ronca por sus gritos anteriores. Interrogación de cierre. No, ¿estás haciendo esto otra vez? William retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica y retiró su mano derecha. Final del capítulo.